amigos a Echando las Redes. Estamos en el segmento El Cafecito con Dios y hoy tenemos unos invitados muy, pero muy especiales. Tenemos de este lado a Andrés Vargas y de este lado a Doris Vega, que como estamos tocando el tema del noviazgo y el noviazgo cristiano y todo lo que se refiere a él, pues los hemos invitado y hoy nos van a hablar acerca de su proceso de noviazgo en esta vida cristiana. Vamos a empezar con el novio con Doris. Ha sido una experiencia primero de autoconocimiento en cuanto a conocerme a mí como novio de una persona tan especial como Doris. Luego también de conocimiento de Doris, de irla conociendo a ella. Y tercero, de ir conociendo cómo Dios en sus distintas manifestaciones va como entrelazando nuestras voluntades y nuestras almas para ordenarnos hacia la voluntad de Él. Y eso se dice así bien sencillo, pero ha implicado un montón de trabajo, sobre todo de parte de Dios, diría yo, y de parte de nosotros también. Y es lindo hoy, 7 años y medio después, voltear a ver y ver todo ese trabajo tan bonito y tan lleno de frutos de Dios. Increíble. Bueno, en mi experiencia como novia de José Andrés, esto ha sido también muy gratificante reconocer que el amor de Dios no tiene límites y que se hace palpable y tangible a través de cada uno de nosotros. Ha sido una experiencia, como él decía, de autoconocimiento, a través de la cual todos esos valores, esa capacidad de darse, esa capacidad de amar, aún dentro de nuestros límites, dentro de nuestros temores, incluso dentro de nuestras dudas, es posible hacerlo palpable, concreto, a través de las obras, de las acciones y sobre todo con una persona, ¿verdad?, que comparte la mira hacia el mismo ideal, hacia las mismas metas, hacia los mismos objetivos, respetando siempre las diferencias de ambos y pudiendo sincronizarlas, unirlas desde la mirada de Dios, que hace unos años no estaría diciendo el mismo mensaje si no fuera por diferentes experiencias que Él nos ha permitido vivir a lo largo de estos 7 años y medio. Nos conocimos un 25 de agosto del 2006, subiendo el volcán de Pacaya, invitados los dos por un amigo en común. No nos conocíamos y nos juntamos en la Facultad de Farmacia de la San Carlos. Y yo en algún momento de reojo estaba jugando cartas con un amigo, la vi agitando unas rosas y desde ese momento noté algo que me gustó, que me pareció atractivo, y eso que ni siquiera fue su silueta bien la que vi, solo sentí algo de querer ir hacia ahí. Y bueno, yo también lo vi, estaba jugando cartas y me gustó, pues lo vi y dije, bueno, está bonito y me gustó pero bueno, era otro chico más dentro de la expedición, ¿verdad? Es normal que a uno le gusten las personas, es normal que uno tenga el gusto hacia la belleza natural de todas las personas y de las cosas, entonces pues normal, y nos concentramos en subir al volcán. Y conforme íbamos subiendo, una de las cosas más bonitas de subir volcanes es que toda la gente le gusta compartir, es alegre, todos te animan, te dicen cosas como, ya solo faltan 5 minutos y faltan 2 horas. Entonces, sí. En una de esas, yo muy nervioso porque iba cerca de Doris, le hablé raro, diría yo, y le dije, mira, qué altruista es la gente en los volcanes. Y me respondió, ¿y por qué decís eso? Entonces le dije, porque comparten y porque lo animan a uno. Es que yo te oí triste, me dijo ella, ¿no? Y entonces desde ahí empezamos a hablar un poquito. Ella me compartió unas galletitas de soda con especias y seguimos subiendo, y como que íbamos encontrando cosas el uno en el otro que nos gustaban, aunque realmente ninguno de los dos sabía qué era todavía, ¿verdad? A mí me cayó mal en algún momento de la expedición porque me debatió, entonces me vi vulnerable. Estábamos hablando de literatura, de algunos libros que nos gustan, del Señor de los Anillos. Expresé mi incomodidad con algunos sectores
ya empezamos a hablar de política, de la educación, y ya me rebatió en algunos aspectos, pero el diálogo iba... El ansia de verla era tanta, que lo que hicimos ambos para volver a vernos fue organizar otro viaje al volcán de Pacaya, 15 días después, eso fue el 15 de septiembre, fue para subir otra vez el mismo volcán. Pero en medio de esas 3 semanas también pasó algo bien bonito con unos poemas que nos estábamos escribiendo. Y también unos correos sobre lo que nos gustaba, sobre lo que opinábamos de algunos temas, qué música nos gustaba en común, cómo estaba yendo la universidad, por ejemplo, y muchos aspectos de lo que estábamos viviendo en ese momento, porque era una etapa para ambos de cambio. El primer año de la universidad, Andrés ya trabajaba, yo solo estudiaba, y era bonito poder sentirte en esa fluidez del diálogo con alguien más que se interesa en tus mismos gustos, aunque no sean los de él, que se interesa en lo que está pasando en tu vida, que se interesa en aspectos tan pequeños y tan cotidianos. Y la frase desde ese momento para ambos creo que fue la de El Principito: lo esencial es invisible a los ojos, ¿verdad? Y no se ve bien sino con el corazón. La fui a ver a la universidad un sábado 23 de septiembre. Sacó un poema muy bonito, bastante largo, muy bonito, donde expresaba lo que para él había sido, digamos, este encuentro. Y al final recuerdo, hablaba de un montón de cosas bien lindas de lo que habíamos estado conversando en este mes. Y al final preguntaba si quería ser su Beren, si quería ser su Lúthien, su Dory, ¿verdad? El pececito de Nemo, porque soy un poco despistada. Los dos ya teníamos como que una visión como que muy formal del noviazgo. Sí. Y una visión bella en cuanto a qué era lo que buscábamos y qué era lo que queríamos, ¿no? Como lo que decíamos al principio de conocernos. Y un amigo me dijo, que casualmente había estudiado con él, que no era una persona muy conveniente para mí ser cristiano, porque Andrés era, no sé si... Ateo. Cuando empecé a ir a visitarla a su casa y me decía, mira, pero si venís el domingo temprano, entonces vamos a ir a misa con toda mi familia. Entonces dije, bueno, sus papás y sus hermanos. Y cuando llegaba ahí estaban sus abuelitos, sus tíos, sus primos, como 30 personas de la familia de Doris, ¿no? Y algo muy, muy tradicional, pero para mí no era tradicional. Y entonces, y además en la zona 18, en la parroquia de San Marcos, y esa parroquia siempre estaba llena, en todas las misas a las que he ido siempre está llena a la fecha. Y entonces a mí me contrastaba mucho, porque yo decía, ¿qué pasa aquí? Que en un barrio tan pobre, donde la gente tendría cualquier pretexto para dejar de creer, la iglesia está llena. Y la gente sigue creyendo, y además participan con alegría, no se veía como que si fuera algo mecánico. Fue ahí en Quinal donde yo me decidí, cuando vi que mis alumnos estaban estudiando para hacer su confirmación, me fui con el párroco, con el capellán, y le digo, mira, ¿será que yo puedo hacer mi primera comunión y mi confirmación? Y me dijo, sí, claro, y me empezó a dar la formación y todo. Y así van pasando también los años, y para ese entonces pues nosotros ya llevamos 5 años de novios. Y llegan los momentos puntuales donde te planteas qué está pasando, hacia dónde va la relación, si es momento o no. Y yo tuve un momento aún más crítico a los 5 años de la relación, donde sentía que necesitaba llenarme de algo más grande, porque el amor de José tenía un límite, porque es humano, y lo sentía que había una parte de mí que él no podía por nada del mundo llenar. Y entonces dices, ¿pero qué pasa si estoy tratando de hacer las cosas bien? Y respondiendo a la pregunta que hacía Juan Gabriel, sí es posible vivir un noviazgo cristiano, un noviazgo cristocéntrico, un noviazgo basado en la imagen de Jesús. Y creo que se puede resumir en un encuentro, en una experiencia que tanto él como yo tuvimos en paralelo, pero en lugares muy diferentes. La mía en España y la de él en México fueron decisiones que asumieron mucha valentía, coraje y miedo, y dejar prácticamente lo seguro para saber qué era lo que realmente Dios estaba esperando de cada uno de nosotros. Y yo me fui a una experiencia, a una misión en un pueblo de España, en Valencia, y él fue a hacer una experiencia de 2 semanas a México.
Y Dios nos enamora por igual a cada uno en su momento. Lo importante es... Pero cabe resaltar ahí que el momento en el que Doris se fue, fue bonito, ¿no? No fue doloroso. No, fue algo bien bonito, porque Doris se iba a un encuentro mundial de Verbum Dei y ella está como planeado, ¿no? Una semana en el encuentro, una semana de paseo y regresa. Y un día, viniendo de regreso en una camioneta, me dice, mira, fíjate que me voy a ir, pero me voy a quedar 3 meses, ¿no? Y yo le contaba a un amigo hoy que cuando ella me contó eso, yo lo primero que sentí fue alegría, porque yo entendía que lo que ella iba a hacer era a hacer como un pequeño proceso de orientación vocacional. Y digo pequeño porque se necesita mucho más tiempo, diría yo, o vale la pena hacer mucho más tiempo. Y entonces yo sentía que eso me permitía a mí el espacio para hacer lo mismo, ¿no? Y entonces por eso dije, bueno, me voy a México, donde yo sé que hay ejercicios espirituales de Verbum Dei, y me fui también. Y fueron 7 días hermosos en silencio, ¿no? Doris pasó mucho más tiempo en silencio, en oración, en diálogo constante con la Trinidad y con María. Y cada día vale muchísimo la pena, ¿no? El silencio es algo precioso, es algo muy valioso. El silencio con Él. Y entonces nos da miedo pensar que nos va a pedir que dejemos, yo hablo por Doris, que deje a Andrés, pero tantos años, y que me convierta en misionera. Ese era mi favor, por eso no me unía. Pensábamos los dos y la gente. Y todo el mundo, y Doris se fue, dejó a Andrés. En este caso sacerdote. Ajá. El sacerdote y yo misionera, y mi familia asumió que iba a ser misionera, ¿verdad? ¿Cómo fue entonces esa experiencia para poder concretando que los dos tenían que seguir el camino del matrimonio? De mucha oración con Dios, ¿verdad? De poner los medios, porque creo que ninguna persona puede señalarnos y decirnos, tienes madera de, no sé, ¿verdad? De la vocación que sea. Es Dios el que va haciendo los planes, el que nos dice, ¿verdad? Desde que estabas en el seno de tu madre, yo pensé en ti, ¿verdad? Y Él es el que nos hace esa invitación. Y es muy importante lo que mencionaba Andrés, ese silencio, pero no el silencio solo de callarnos, sino de abrir, de dialogar con Él, de dejarle entrar. Cuando nos dicen en misa, ¿verdad? En el momento de la comunión, después hay un momento de silencio y dicen, hablen con Él. Es posible hablar con Él, es posible dejarle a Él que nos diga qué ha soñado para nosotros, porque podemos ser felices en cualquier vocación. Pero ¿cuál es esa donde yo realmente voy a ser pleno, donde realmente voy a ser yo mismo, donde me voy a expresar, a expandir? Y en este caso nos fue diciendo, ¿verdad? Cada uno en su oración, que este era el camino, el del matrimonio. Y fue bonito cuando ella regresó, empezar a hablar los primeros días, ¿ya? Como con mucho cuidado, como cuando agarras algo con cuidado para no romperlo. Ver qué era lo que nos había encontrado en oración el uno y el otro, y ver cómo sorpresivamente mucho de eso coincidía, ¿no? A tal punto que uno de los frutos de la oración de ambos era de yo sé que puedes hacer mucho, pero puedes hacer mucho más con ella, ¿no? Puedes hacer mucho más con él, juntos, ¿no? Y ese es uno de los tantos frutos de esos 3 meses. Y no sé, encontrar esa compatibilidad de la llamada a la voluntad de Dios que nos hacía a ambos, ¿no? Fue muy sorprendente, ¿no? Y entonces luego ya dijimos, bueno, entonces nos vamos a... Como que nos toca casarnos, ¿verdad? Cabe, para ir terminando, resaltar que tampoco fue, o sea, que también llevamos un acompañamiento, Sí. porque necesitamos ir discerniendo, ver si realmente son mis deseos o son los deseos de Dios, ir contrastando, ¿verdad? O son mis tendencias, mis hábitos, o es lo que realmente Dios está esperando. Ir escuchando la voz de Él dentro de tantas voces, e implicó un acompañamiento espiritual también, y estar en una comunidad, practicar ciertos ejercicios, ir más a misa, hacer más oración, estar en constante comunión con Él.